Hola amigas y amigos. Llegamos a la cuarta sesión de este curso de discernimiento cristiano de nuestra escuela de verano de la diócesis de Valparaíso. Y vamos a comenzar esta cuarta sesión con un momento de oración. Los invito a que podamos hacer un momento de silencio para poder percibir lo que Dios nos pueda estar queriendo decir. Los invito a un ratito de recogimiento, a ponernos en presencia del Señor, a que Él se haga presente en nuestra vida. Pongámonos en la presencia de Dios, Dios entre nosotros, Dios en el mundo. Imaginémonos a Dios contemplando nuestra sociedad, nuestro mundo, con todas las crisis que estamos teniendo. ¿Qué ve el Señor? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué nos llega de lo que está pasando en el mundo? La crisis sanitaria, con todas las secuelas de muerte y sufrimiento. La crisis económica, con la gente que está quedando sin trabajo. Conozco a alguien que esté viviendo estas crisis. La crisis social, que de algún modo u otro está en cada uno de los países. Los pobres, los marginados. Aquellos que siempre, cuando hay un problema, como que la pasan más mal que el resto. ¿A quienes conozco que tienen carencias, que están marginados? Y el Señor debe estar con ellos. Y el Señor mira esto y se conmueve. Ya ha ocurrido antes. En las Escrituras, el libro del Éxodo, nos cuenta que cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, cuando Moisés se encuentra con Dios presente, se pone en presencia del Señor, el Señor le dice, ¿sabes? He visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, le dice el Señor a Moisés, conozco muy bien sus sufrimientos. Dios conoce nuestros sufrimientos. Y le dice, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa. Dios quiere sacarlos de su problema social. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Dios está preocupado de su pueblo marginado, oprimido. Y es así como le dice a Moisés,
Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. El Señor, cuando ve necesidad, se conmueve y pide que actuemos. El Señor se conmueve. Recordemos en Marcos 6, estaba Jesús, dice que al desembarcar ve una gran muchedumbre y se compadece de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Cuando hay carencia de distintos tipos, el Señor se preocupa y se ocupa. En estas sesiones de discernimiento hemos tomando el modelo ignaciano del discernimiento. Y San Ignacio, en los ejercicios espirituales, nos comenta de que hay un momento en que las tres personas divinas, la Trinidad, miraban la planicie o la redondez de la tierra, y ahí estaba la gente, en que estaban haciendo de su vida un infierno. Y es así como a la Trinidad se determina que la segunda persona, el Hijo, se haga hombre para salvar el género humano. No se contenta la Trinidad con simplemente contemplar. No se contenta la Trinidad con simplemente lamentarse por lo que está pasando, sino que interviene. Y Jesús nace de María para incidir directamente con la humanidad, para traer un mensaje, con una misión, para poder traer algo que es crucial y que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Y ese mensaje lo encontramos en la misión de Jesús, en el capítulo 4 de Lucas. Dice que el Señor envió a Jesús a llevarle la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lucas 4, del 16 al 21. La misión de Jesús es preocuparse de los desposeídos, de los marginados, de los cautivos, de los que no ven, de los oprimidos, de los pobres. Y es así como a partir de Jesús, en nuestra iglesia, por mucho tiempo, hemos estado preocupados de esta, la misión central de Jesús. Y en el Concilio Vaticano II tenemos múltiples partes donde nos invitan a no dejar de lado esta misión. Les invitan a los laicos especialmente a participar en la sociedad. Luego, si tomáramos el documento de Aparecida, también allí hay una invitación a los laicos a tomar las responsabilidades que nos corresponden en nuestra sociedad para poder llevar adelante la misión de Jesús. Por último, recientemente, a fines del año pasado, el Papa Francisco emite esta carta encíclica, Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad y la amistad social. No vamos a entrar en detalle de estos documentos aquí por razones de tiempo, pero los invito a que tomen y por allí busquen dónde está la misión que nos están dando a toda la iglesia. En general, está en la doctrina social de la iglesia, hay un montón de fuentes inspiradoras. Nosotros queremos tomarlo ahora desde el punto de vista del discernimiento. Porque
Si partimos por el discernimiento espiritual desde el punto de vista personal, y ahí lo vimos desde la psicología, lo vimos desde la psiquiatría, y después desde el punto de vista comunitario, es que nos acercamos a lo común, nos acercamos a la comunidad, nos acercamos a lo social, a lo sociopolítico. Y es allí donde debemos ir siguiendo con la misión que Jesús nos dejó, sin ideologías particulares. Esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Este es un tema de dónde surge, desde el Evangelio, desde lo que Jesús nos vino a pedir, una preocupación por lo común, por lo social. Y cuando miramos esto, nos damos cuenta de que existen los que tienen el poder de hacer cosas sobre el resto y el resto que somos gobernados por los que tienen el poder. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos? Para simplificar, para poder tratar de ordenar ideas. El reino de Dios, que habla Jesús, es nuestra sociedad. Esa es la que estamos llamados a transformarla de modo que sea la imagen del reino que Él nos viene a anunciar. Entonces, nuestro gran objetivo es que nuestra sociedad sea realmente el reino de Dios alguna vez. Esa es nuestra utopía. Pero por eso trabajamos. Ahora, ¿cuál es la estructura social que tenemos en democracia? Primero, hay un pueblo que elige a los gobernantes y les da poder para servir a la sociedad. Ese es el principio. Luego, tenemos que se establece una constitución que señala los principios generales de convivencia y cómo se lleva a cabo el gobierno. A partir de esa constitución y dentro del marco de esa constitución hay un poder legislativo que dialoga y define leyes de convivencia. Y hay un poder ejecutivo que se encarga de ejecutar las leyes en los distintos ámbitos. Además, existe un tercer poder, que es el poder judicial, que se encarga de dirimir las infracciones que hayan a las leyes. Pero hay más poderes. También está el poder policial, por cierto, que se encarga de proteger a la ciudadanía. Está el poder militar, que se encarga de proteger al país de amenazas externas. Y también está un poder económico que busca los intereses propios de cada una de esos participantes. Ahora, con todo este entorno aquí, esto es una simplificación de lo que es una estructura social democrática, tenemos problemas. Esto no está funcionando completamente. Tenemos problemas con las leyes y las normas, porque si nosotros nos ponemos a contemplar lo que pasa, nos encontramos que los más pobres y los más marginados tienen algunas cosas que nos complican. Faltan leyes para cubrir ciertos aspectos que son importantes en sus carencias. Entonces, es necesario crear esas leyes. Hay que legislar para tener esas leyes que faltan. O, por otro lado, hay leyes en ciertos aspectos, pero son deficientes, no cubren adecuadamente las necesidades de los más marginados, de los más pobres. Hay que modificar esas leyes. Por último, en algunos casos hay leyes que cubren los aspectos, pero no se aplican. Entonces, hay que intervenir. Este es el telón de fondo de lo que queremos plantearles. Ahora, hay alternativas que tenemos ante este problema. Y una primera alternativa es desentenderse. No es mi problema. El Papa Francisco, en la encíclica de Fratelli Tutti, lo ilustra esto con el pasaje del buen samaritano. Los que se encontraron con alguien que estaba allí herido y siguieron, se desentendieron. Y nos llama a no ser de ellos, por cierto. Hay una segunda posibilidad de que me lamente profundamente, pero no haga nada. O a lo mejor solidarizo espiritualmente, lamentándome.
pero no hago nada en particular. Otra posibilidad, otra alternativa, y que tenemos que discernir, es prestar ayuda asistenciales específicas. O sea, que nuestra vida sea estar siempre preocupado de aquello que nos encontremos en el camino y ahí ayudar. Dios va a estar feliz con eso, por cierto. Son ayudas puntuales, pero necesarias. Otra posibilidad es que solucionemos los problemas que encontramos desde la estructura de poder. Y así es como, trabajando desde la política, trabajando desde los gobiernos, trabajando en los lugares donde se pueden hacer las soluciones desde las estructuras de poder, ir solucionando los temas. Otra posibilidad es que si el gobierno no lo hace, poder adherirnos a una organización no gubernamental, una ONG, que cubra la deficiencia. Un techo para mi país, el Hogar de Cristo, la Teletón, son organizaciones no gubernamentales que subsanan alguna parte que el gobierno, las entidades gubernamentales no lo han hecho. Y uno podría participar de alguna de esas organizaciones. Otra posibilidad es denunciar confrontacionalmente para que quede descubierto el problema y que otros lo resuelvan. Salir a las calles. El máximo de eso son los estallidos sociales. Reclamamos, y tienen justo derecho de reclamar, y reclamamos por el problema, pero no se adentra en la solución del problema. Y otra posibilidad es la incidencia. Es que si nosotros no estamos dentro de los que hacen las leyes, ¿por qué no ir a incidir en las políticas públicas para modificar, crear o abolir aquellas leyes o regulaciones que requieren ser modificadas o creadas? Esas son las distintas alternativas. Pueden haber otras intermedias, pero en general en que nos encontramos discerniendo sobre cómo me comporto ante la sociedad. Y es así como tenemos esto de la incidencia sociopolítica, en que, como les decía, tenemos allí al poder, a los poderosos, a los políticos, a los militares, a los poder económico, y por otro lado están los gobernados. Ahora, hay algunos que hacen incidencia en su propio beneficio, ¿eh? Hay algunos que hacen incidencia en su propio beneficio, como por ejemplo, los carteles de la droga, el narcotráfico, incide sobre los políticos para que las leyes no les coarten su trabajo. O la industria armamentista, o la industria de farmacias, de laboratorios, inciden para poder lucrar mejor. Y nosotros, desde la iglesia, desde el evangelio, desde la misión de Jesucristo, ¿no podríamos también incidir sobre los gobernantes para poder ser voz de los que no tienen voz, de los más marginados, de los más pobres? No desde la política, sino que con los políticos, con los que están a cargo de los gobiernos. Y de allí, esta advocacy tiene, vamos a mirar en esta tarde, dos miradas. Una, la incidencia que está centrada en la ciudadanía, lo que se puede hacer independiente de la iglesia, para poder entender de qué se trata esto de la incidencia, y después vamos a ver cómo la incidencia desde el discernimiento ignaciano, que es lo que podemos hacer desde la iglesia misma. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de la ciudadanía. O sea, aquí, esto es sin color político y sin Dios como el centro. ¿Cómo lo ven esto desde las ciencias sociales? Primero, ¿qué es esto de la incidencia? La incidencia centrada en la ciudadanía es un proceso político que trata de
coordinar los esfuerzos que las personas puedan hacer para cambiar políticas, ideas, valores que están perpetuando la desigualdad y que están causando exclusión y perjuicio. Ahora, la incidencia centrada en la ciudadanía refuerza la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones, y la idea es crear instituciones que ejercen el poder de manera más responsable y equitativa. Para allá va la cosa. Ahora, esto tiene ciertos supuestos. Primero, tiene el supuesto de que vamos a comprometer a las instituciones de gobierno para que tengan un empoderamiento con los marginados. O sea, vamos a comprometer al Congreso, vamos a comprometer al gobierno, en fin. Se trata de crear y usar espacios que están dentro del sistema. No vamos a cambiar, no vamos a crear otra institución gubernamental, no, vamos a ir a hablar con los congresistas, vamos a ir a hablar con los ministros. Insisto que esto está mirado desde la política. Y hay ONGs que están haciendo esto y algunos que lo hacen muy bien. Se trata de usar los conocimientos de forma estratégica. O sea, estas son organizaciones bien ordenadas, de modo de que podamos, con capacidades de distintos profesionales, poder influir en la política pública. Y esto se hace. Y vamos a tratar de llenar la brecha que hay entre las actividades a nivel micro y las iniciativas políticas a nivel macro. Está pasando esto puntual. Vamos a lo macro para poder modificar la ley. Por último, se trata de adoptar medios no violentos, medios constitucionales, para lograr estos objetivos. ¿Cuáles son los rasgos clave que se encuentran aquí? Primero, está basada en una visión de un mundo que sea justo, que sea sostenible, que sea digno. Mucho se habla de la dignidad en el tiempo de estallido social, que sea incluyente, que hable de la vida en sociedad, de la vida juntos. Y está profundamente radicada en esa realidad que está rota en los excluidos y en los pobres. Por último, un último rasgo clave es que es un proceso. Por lo tanto, no es una cosa que puntualmente se logra, sino que se logra en el tiempo. Son planes de varios años para poder hacer este tipo de trabajo. Ahora, para alcanzar esta transformación social es necesaria esta incidencia para poder trabajar en cambiar leyes, en cambiar políticas. De eso se trata. ¿Cuáles son los retos que tenemos aquí? Primero, hay un gran reto de interactuar, eso significa de dialogar con los que toman decisiones. Las ONG que hacen esto están allí en el Congreso, están allí en los ministerios, están allí con los políticos, con los partidos políticos, dialogando con ellos. Se trata de analizar las relaciones de poder que hay en cada situación concreta, porque para poder intervenir y solucionar hay que hacer ese análisis y reconocer que se trata de un proceso, que es una lucha larga y que no hay soluciones fáciles. Otro reto es, hay que creer que este compromiso es un proceso de empoderamiento de la gente más desvalida, de darle voz a los que no tienen voz. Y de reconocer que se está dentro de una comunidad de incidencia, que hay múltiples otros que están incidiendo, y que esos otros que están incidiendo o que nos ayudan a incidir están a nivel local, pueden estar a nivel nacional o a nivel mundial, perfectamente. Y allí se tejen redes de incidencia. Ahora, para hacer que un cambio sea sostenible, se necesita que sea intenso y que tenga un amplio apoyo público. O sea, que sea algo que afecte a grandes volúmenes de personas, a grandes cantidades de personas. De que hayan estructuras legales donde actuar, que hayan políticas e instituciones que sean adecuadas para actuar, y que los políticos estén convencidos de la necesidad del cambio. Eso es lo que necesitamos para poder hacer un cambio desde la política. Ya lo vamos a ver desde el punto de vista del discernimiento cristiano. Ahora, ¿cuál es la estrategia que usan?
Primero, investigar y documentar, hacer un análisis de las situaciones de pobreza y de injusticia que hay. Segundo, desarrollar relaciones con los políticos. Tercero, hacer lobby para influir corporaciones, influir en el público. Un muy buen trabajo con los medios de comunicación. Aquí se necesita poder hacerse amigo de los periodistas, para que esto tenga, esto se note y se escuche. Tener historias personales, narrativas, casos que poder ilustrar sobre la historia por lo que estamos luchando. Y esta estrategia, dice la teoría, requiere una evaluación de lo que está pasando, requiere poner claramente los objetivos, hacer un plan y tomar nota de a dónde se van obteniendo pequeños triunfos que van avanzando. Entonces, elementos básicos son, primero, cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos hacer. Segundo, cuál es el público al cual va dirigido, quién tiene el poder de hacer lo posible. El diagnóstico, qué es lo posible de hacer y qué es lo que no es posible de hacer para hacer lo que se puede hacer. Un plan de acción, o sea, cómo empezamos. Y, por último, evaluar. ¿Cómo sabemos si el plan funciona? Esto, así en síntesis, es la forma en que la incidencia desde la ciudadanía se hace. Ahora estamos aquí en una escuela de verano sobre discernimiento. ¿Cómo lo hacemos esto desde el discernimiento ignaciano, que es la faceta que hemos estado viendo en este discernimiento espiritual en estas 3 sesiones anteriores? La incidencia ignaciana tiene varios presupuestos también. Primero, busca intencionalmente a Dios en todas las cosas. O sea, cuando nosotros vemos un problema, intencionalmente tenemos que ver lo que Dios ve en ese problema. Y practica todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores sobre discernimiento ignaciano. Se acerca a la realidad a través de un análisis cuidadoso del contexto. Está pasando esto. ¿Cómo es el contexto donde está ocurriendo? Tenemos que llegar a tener un diálogo con la experiencia, saber conversar con las personas que están viviendo el problema. Y es evaluado a través de la reflexión, como hemos visto en estas 3 sesiones anteriores. Y está orientado a la acción. Siempre abierto a la evaluación. Siempre abierto a la evaluación. ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan a este proceso? Primero, el primer aspecto es que es en solidaridad con los más pobres y los más marginados. Significa eso que respeta la experiencia y las perspectivas de la gente, de los grupos que están más directamente afectados por la injusticia. Como Jesús le ocurría con la gente de su época. Va a defender a los más pobres y procura que participen para que hagan oír su voz. No lo hacemos en lugar de ellos, sino que lo hacemos con ellos, para que sea la voz de los marginados los que pongamos al tapete. Se van a analizar las estructuras también, igual que la incidencia de la ciudadanía, las leyes, las políticas, las instituciones que tienen que ver con la pobreza. Y comprometer crítica y constructivamente a los centros de poder, de modo que podamos promover relaciones que sean más justas e incluyentes. Por último, que sea en solidaridad con los más pobres significa que reconoce ese sufrimiento, esa frustración. Y ha de hacerse muy seriamente, con rigor intelectual. Se basa en el estudio, en la investigación, en el análisis de la realidad y que esté basado en la experiencia. Esto no se puede hacer desde la teoría, tiene que hacerse desde el campo, desde el terreno, con los pies embarrados. Y este análisis se hace a nivel local o a nivel nacional. Hay veces que las situaciones se repiten a lo largo del país o se repiten en toda la región o en todo el mundo.
Ahora, hay un tema de fondo que no podemos olvidar. Esto se hace amando y afirmando el mundo. Se inspira en el amor de Dios. Se inspira en el amor por el prójimo. No es sencillamente una incidencia que esté contra un grupo o que queremos ir contra una autoridad o una posición. Esto no es ir contra un gobierno, ni de allá ni de acá. Es una incidencia que busca implantar relaciones justas, que construyen la justicia del reino de Dios. Para allá vamos nosotros. Para allá vamos nosotros. Esto incluye identificar los signos de los tiempos. ¿Cuáles son los signos positivos de los tiempos? Y tomar lo bueno para compartirlo con los demás. Se trata aquí de reconciliar a los ricos y los pobres. Se trata de reconciliar a los poderosos con los impotentes, al crear relaciones de justicia, de amor, de paz. Allí está el fundamento de la incidencia desde el discernimiento cristiano. Se trata de ser contemplativos en la acción. Es una respuesta de amor que nace de la contemplación que nosotros hacemos de la creación de Dios y de su acción continua en el mundo. Este discernimiento reconoce que Dios nos llama en lo más profundo de nosotros mismos para que respondamos con acciones concretas, que sean eficaces y por sobre todo que sean compasivas. La práctica de este discernimiento personal y comunitario va a apuntalar nuestras decisiones. El discernimiento que hagamos nos va a llevar a poder encontrar las mejores estrategias, a ver cuáles son las prioridades. Y para eso, los elementos que hemos compartido en los 3 módulos anteriores. Nuestra estrategia de advocacy es el resultado de un discernimiento que se hace en clima de oración. Cuando decidimos ir a trabajar por tal problema, esa decisión se hace en clima de oración, con un discernimiento personal o con un discernimiento comunitario, como lo hemos visto. Y de allí buscar qué es lo que Dios nos puede estar soplando de cómo mejorar las circunstancias concretas de tiempo y de lugar. Se trata de ser contemplativos en acción. Por lo tanto, nuestras prioridades están guiadas por el Magis. ¿A dónde está la mayor necesidad? Queremos estar allí donde otros no llegan o encuentran difícil llegar. Allí donde es posible estar como el servicio del mayor bien o del bien más universal. Un ejemplo es el servicio de jesuitas de migrantes, por ejemplo. Allí están, ¿dónde están los migrantes? O los refugiados. Va a prestar atención a esa interacción que hay entre experiencia, análisis, reflexión, y después de reflexionar, una decisión. Y de allí una acción. Y eso lo evaluamos. ¿Qué es lo que hemos estado tratando? Asegurándonos siempre de tener una recta intención. ¿Cuál? Servir a los más oprimidos. No para nuestra propia gloria y éxito. Lo que queremos, y es repetitivo dentro de nuestras oraciones, para tu mayor gloria, Señor, no para el éxito nuestro. Otro aspecto es que reconoce nuestra propia complicidad con la injusticia. Si muchas veces nosotros hemos sido cómplices. Y nuestra constante necesidad de conversión. Siempre le decimos al Señor, ya, Señor, perdóname, porque yo en realidad esto no he hecho nada, pero quiero hacer. Es hecho en la iglesia y para el mundo. Esta acción no es propia de un grupo. Si bien es cierto, está inspirada en el discernimiento ignaciano, pero es en la iglesia y para el mundo. Está radicada en la tradición de nuestra Iglesia Católica y está guiada por la doctrina social de la Iglesia. Allí están los delineamientos de cómo hacer. Y contribuye
con las redes eclesiales, con las diócesis, con los distintos movimientos y asociaciones apostólicas para poder trabajar y aprender de esas redes, que es donde hay mayor necesidad. Tiene un solo corazón y un solo espíritu con la iglesia y forma parte de la misión de la iglesia, ya sea la iglesia local, la parroquia, el colegio, la diócesis o globalmente a nivel mundial. Cuando es necesario, critica también desde dentro para un mayor bien universal, por cierto, para ir corrigiendo, para ir mejorando. Es practicada en un ambiente comunitario. Por eso es que hemos visto el discernimiento comunitario y está abierta a compartir con otros. Hay una colaboración con otros que comparten estos valores y estamos dispuestos a trabajar junto a otros, participando en redes, en coaliciones. Y eso se puede hacer desde la comunidad parroquial. Entonces se puede hacer desde el movimiento apostólico o de la asociación apostólica. Valora la diversidad de culturas, valora la diversidad de religiones, los distintos contextos. Si vamos a lograr con ellos el objetivo mayor, vamos junto con ellos. Promueve el diálogo entre distintos credos y desea aprender de toda la gente de buena voluntad con un corazón y un espíritu abierto. Y se practica en comunidad. Esto no se hace como llaneros solitarios, se hace junto con otros, de modo que facilita la construcción de una comunidad justa. Y supone un encuentro personal, tanto con los aliados como con los opositores, y que incluso a veces va más allá de la frontera de nuestra iglesia o de nuestros movimientos. Por último, cree que hay una plena liberación humana, tanto para el pobre a quienes queremos ayudar, como para todos nosotros. Se trata de desarrollar comunidades de solidaridad, tanto de rango popular y no gubernamental, como también a nivel político, donde todos podamos colaborar de modo de conseguir un desarrollo que sea plenamente humano. Finalmente, es adaptable, es creativa y es receptiva. No se aferra a un método. La iluminación viene del reino del Evangelio que Jesús nos vino a proponer. Pero no nos aferramos a un método particular, aunque en el pasado ese método ya podía ser muy bueno. La idea es que pueda ser innovadora. Busca constantemente adaptarse para responder a las distintas cosas nuevas. El mundo es cambiante y en los tiempos que estamos viviendo, como lo hemos comprobado con mayor razón, ¿no? ¿Cómo insertamos la Internet, por ejemplo, en este tipo de metodologías? Y siempre en busca del mayor servicio. Ir más allá de lo conocido, ir más allá de lo que ya se ensayó, ir más allá de lo que ya existe. Trasciende fronteras para prestar siempre un bien más universal y mayor. Esta advocacy ignaciana va a incluir siempre una evaluación hecha con la participación de aquellos a quienes procura servir. Hay que evaluar para aprender continuamente cómo ir mejorando. Esto es mejora continua. Sin desviarnos de la misión que ha sido encomendada, vamos siempre mejorando. Bueno, esto es lo que queríamos poder comentarles sobre el tema social y cómo se puede abordar. Individualmente, puntualmente, en grupo, desde la política o la sociedad, pero también desde la iglesia podemos hacerlo, y para eso el discernimiento, que hemos visto en todas estas jornadas, en esta escuela de verano, es fundamental. Así es como se aplica. Quisiéramos ahora poder ver algunos ejemplos de esta incidencia en la práctica. Y allí le vamos a pedir a Daniela que nos comente algunos de los temas que son propios de cómo se ha llevado a la práctica esto.